Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melonido, sinfonías del cielo, has hecho en sus hijos. Un saludo para todos mis queridos televidentes, Santivigría, como es Melodía entre tus labios, quienes están en el máster, en las cámaras, en fin, en la edición, por supuesto, un saludo muy fraterno de parte de nuestro director del canal, el padre Justiniano Barón. Y por supuesto, de parte mía, de parte del padre Dani Suesca, bienvenidos a este bello espacio que el Señor nos regala cada 8 días para encontrarnos, para charlar un ratico, para reflexionar, para compartir nuestras experiencias, cantar, orar y por supuesto aprender de nuestra realidad y pues a su vez irla iluminando con la palabra de Dios, con los contextos de fe, de esperanza y de amor. Bien, hoy queridos hermanos, quiero primero que todo interrogar y que los invito a participar por medio de nuestro Facebook Live, por medio de mi Facebook Live del padre Dani Suesca, para que podamos compartir un ratico sus opiniones y pues aquellos mensajes relevantes de aquellos que han participado, de aquellos que pues expresan su cariño, su agradecimiento y a su vez yo les retribuyo con mi empeño, con mi entrega por este canal, por este programa y también les retribuyo en una acción de gracias. Un Dios se lo pague para todos los que siguen nuestro programa cada 8 días. Bien, yo quiero saludar hoy también pues a todo ese equipo de producción que se está preparando en nuestro canal para un proyecto bello desde nuestro canal Telesantiago. A todos ellos siempre les deseamos grandes éxitos y los felicitamos por los proyectos que se avecinan y que Dios nos permite. A su vez quiero hoy saludar a Pedrito que está en la cámara hoy y pues me acompaña en este espacio bonito. Qué bonito que estemos precisamente como familia y nos sintamos pues acogidos. A su vez pues agradezco a Dieguito que está en el máster y que siempre han querido apoyar este espacio y que siguen firmes al frente de este canal. Respecto al interrogante que les mencionaba anteriormente, por los acontecimientos que han tocado nuestra vida, nuestro país y el mundo entero en los últimos días, en los últimos meses, eh, quiero preguntarles sobre lo que les cuestiona de la sociedad que ven hoy. ¿Qué les cuestiona de su sociedad? ¿Y qué le piden a Dios para esa sociedad? Esa es la gran... Sabemos muy bien qué es lo que nos duele en el fondo, no hemos identificado la herida que tenemos, solo la señalamos, pero no sabemos. Muchas veces solo criticamos nuestra sociedad, pero no oramos por ella, no oramos muchas veces por nuestros pueblos. Y por eso pues vemos estos acontecimientos dolorosos en nuestros contextos actuales de nuestras ciudades, es el del bien ajeno, en fin, y todos estos panoramas nos interrogan respecto a nuestra sociedad. Así que una vez más te formulo esta pregunta y los invito para que participen, vuelvo y digo, en nuestro Facebook Live y compartan con nosotros sus ideas. ¿Qué es lo que le cuestiona de esta sociedad? ¿Qué es lo que le duele de esta sociedad? ¿Y qué le pide a Dios? Todos estos cuestionamientos y todas estas heridas que empiezan a salir, algunas que llevan a grandes abuelos, etcétera, etcétera. Entonces son heridas que nos hacen muchísimo daño. Yo los invito hoy por eso a que identifiquemos la riqueza de la sociedad a la cual pertenezco. En mi corazón, en nuestra mente, es que tú haces parte de esa sociedad y que muchas veces tú señalas a esa sociedad que claro, ultraja, destruye, que muchas veces anda sin Dios. Criticamos a esa sociedad que vemos en los medios de comunicación y que muchas veces se plasma en estas actitudes, muchas veces violentas, llenas de odio, de egoísmo. Pero no puedes olvidar y no podemos olvidar que nosotros hacemos parte de esa sociedad. Tú haces parte de esa sociedad. ¿Quiénes componen la sociedad? Te excluyas de la sociedad porque, al contrario, estás supremamente imbuido de la influencia de esa misma sociedad.
Hemos caído también nosotros mismos en una mentira, en un deseo de guardar odio, de deseos de venganza, de rencor, heridas que también nos han tocado a nosotros, heridas que la sociedad nos ha también, de las cuales nos ha contagiado, pero a su vez, como les decía, es importante saber que usted y yo somos instrumentos que Dios ha puesto en este mundo, instrumentos para sanar esas heridas. Nosotros hacemos parte de esa sociedad y somos parte de esa solución. Diríamos, ¿quieres un milagro? Pues sé tú el milagro para esta sociedad. Y yo los invito a que hoy reflexionemos sobre esto, porque nos estamos llenando de odio, de rencor, de indiferencia y seguimos juzgando a esta sociedad que tanto nos necesita. Perfecto. Entonces empieza tú a revisar la sociedad que tienes en la casa. Esa sociedad que son tu familia, que es la familia, donde estamos con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los abuelos, con los primos y vivimos vida humana. Revísalo ahí. ¿Tú cómo estás con tus hijos? ¿Tú cómo estás con tus padres, con tus hermanos, con tus primos? ¿Cómo estás con tu familia, con tus tíos? ¿Cómo estás con tus padres? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa? Y entonces empezamos ya a revisar desde nosotros mismos y desde el ámbito y el entorno, o mejor el contorno próximo que nos toca a cada uno de nosotros cuando nos vemos reflejados en la realidad de una familia. Así que empezamos a revisar eso y empezamos a darnos cuenta que tendríamos que empezar de nuevo, que tendríamos que pedir perdón, que tendríamos que una vez más recuperar valores y recuperar expresiones tanto verbales, no verbales, llenas de afecto y de cariño para sanar el corazón de nuestra propia familia. Y por eso empieza a entender la sociedad como ese entorno y contorno próximo que tienes, que está en tu familia. Yo le invito a aquellos jóvenes que de pronto puedan ver nuestro programa, aquellos niños, aquellos papás, aquellas mamás, aquellas damas y aquellos caballeros que puedan escuchar un mensaje como estos, que hagamos un examen de conciencia, cuál es nuestra labor en esta sociedad y qué tanto hemos valorado la sociedad, pero también qué tanto nos duele y qué tanto hemos sido nosotros signo de sanación para esa misma sociedad. Yo los invito a eso, hermanos, porque necesitamos ante todo empezar a revisar nuestro propio papel dentro de ese contexto social. Nos duele lo que ha pasado en nuestro país en estos días. Nos duele la muerte de los seres humanos, nos duele y espero que a usted le duela. Hace 2 días celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores y yo le hablaba a la comunidad por medio de estas redes que tanto nosotros hemos perdido la conciencia del dolor humano, que tanto entonces nos hemos acostumbrado a ese dolor que ya no nos duele, que tanto nosotros nos hemos dado cuenta que hay una sociedad con heridas y que nosotros no hemos sido ese paliativo, esa sanación, esa curación para aquellos, sino solamente los hemos juzgado, sino solamente hemos quedado indiferentes o hemos quedado estupefactos, silenciosos o peor aún, nos hemos reído del dolor del otro, del dolor y del sufrimiento, de la necesidad del otro. Entonces tendríamos una vez más que cuestionarnos cómo somos capaces de señalar a una sociedad sabiendo que yo soy sociedad, hago parte de esa sociedad y necesito actuar como sociedad. Nadie es aquí autosuficiente. Nadie se las sabe todas. El niño necesita del padre, el joven necesita del maestro, los padres necesitan de los hijos para que les dé sentido su vida. El abuelo necesita enseñarle a su hijo, a su hermano, a sus nietos, a sus bisnietos, una vez más, qué es lo que significa la vida y qué significa ser parte de una sociedad. Por eso necesitamos una vez, como pareciera que necesitáramos recordar una vez más que hay una sociedad que nos espera y que somos parte de ese problema y hacemos parte de esa solución y entonces hacemos parte de esa sociedad. No podemos simplemente señalarla.
Los abuelos precisamente nos enseñaron siempre que atento cuando vayas a señalar a alguien, porque hay otros 3 o 4 dedos señalando hacia ti. Así que si muchas veces señalas a esa sociedad que te duele, por supuesto, que te increpa, que te cuestiona y que te entristece, yo quiero que sepas que tú y yo le entristecemos el corazón a Dios, porque precisamente solamente o señalamos, o porque no hemos hecho nada, o porque nosotros nos hemos burlado, o al contrario hemos caído también en el juego del insulto, o de los deseos de venganza, de los deseos de hacernos daño. Cuestiónalo, piénsalo. ¿Qué tanto te duele esta sociedad? ¿Qué te cuestiona de esta sociedad? ¿Y qué le pides a Dios para esta sociedad? Pues bien, vamos entonces a comenzar a tratar de identificar lo que significa sociedad. Esa palabra sociedad, ¿de dónde viene? Y me acuerdo ahorita del programa muy interesante de crítica política que tenía Jaime Garzón, que ha sido un personaje filósofo, político y un gran crítico filosófico de la política en nuestro país y que lamentablemente fue víctima de la violencia y del odio humanos. Cuando él puso uno de sus programas Sociedad, con Z, Sociedad, haciéndonos entender que pareciéramos peor que animales. A veces pareciéramos bestias que corroen, que destruyen dentro de esta misma sociedad. Pareciéramos sociedad, como si fuéramos animales irracionales. Es más, ni siquiera a veces alcanzaríamos a ser sociedad, porque los animales, la naturaleza en estos días de confinamiento nos ha dado lecciones extraordinarias. Cómo los pájaros vuelan tranquilamente, cómo los mares se purificaron, cómo los animales se pasean también por sus prados y hasta llegan a la ciudad con tranquilidad, porque nosotros los estábamos destruyendo y ellos están cuidando cada vez más. La manada cuida a aquel que hace parte de su mismo clan, de su misma manada precisamente, como la naturaleza nos está enseñando a cuidar. Y nosotros a veces ni siquiera alcanzaríamos a ser sociedad, como lo dijera Jaime Garzón, sino que nosotros más de una vez nos convertimos como en aquellos que destruyen, que en aquellos que devoran, en aquellos que rompen. Pues bien, hermanos, una de las preguntas una vez más que nos formulamos es: ¿cuál es el concepto de sociedad que tenemos? ¿La sociedad me tiene que dar? ¿La sociedad es la que simplemente me corrompe, como lo diría Rousseau? ¿O de pronto yo, como miembro de la sociedad, hago parte de esa corrupción? ¿La estoy dañando? ¿La estoy destruyendo? Pues piénselo. ¿Cuál es tu concepto de sociedad con S? Y que Dios nos ayude a dejar de ser muchas veces una sociedad con Z, como si fuéramos animales que nos devoramos, que nos destruimos. Me duele mi sociedad, hermanos. Me duele, y por eso hablo hoy de este tema, porque necesito invitarlos a ustedes a reaccionar como hijos de Dios y que una vez más por medio de nuestros medios de comunicación y de nuestras redes no nos dejemos contaminar de odio, de resentimiento, de destrucción, de egoísmo, sino que al contrario nosotros edifiquemos sociedad. Vamos a unos mensajitos de interés y ahorita seguimos hablando sobre lo que significa la sociedad del mundo de hoy y la sociedad de Dios. Ya volvemos. Has hecho la poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. En Fátima, nuestra Madre María le enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Sigamos su ejemplo y como familia Telesantiago pongamos en él nuestras intenciones de oración de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. En Telesantiago, oramos por ti.
Vigilemos juntos los recursos destinados para combatir el COVID-19. Denuncie cualquier anomalía o hecho de corrupción a participacion@auditoria.gov.co o a través de nuestras redes sociales. En época de pandemia, todos contra la corrupción y el coronavirus. Juntos saldremos adelante. Auditoría General de la República. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Nuestro canal Telesantiago ha estado acompañando a los boyacenses por 20 años, siendo la imagen del amor para nuestra comunidad, y hoy más que nunca en tiempos de dificultad seguiremos siendo tu familia, porque en Telesantiago oramos por ti. Gracias a Telesantiago, cabeza del Padre Justiniano, reconocimiento y agradecimiento para su personal técnico de producción, para estos muchachos y muchachas que han sacrificado su tiempo, su familia, para llevar hasta los hogares esta señal y poder que muchas personas pudieran vincularse a estas celebraciones. Aprovecho para agradecer al Padre Justiniano, a todo el equipo de trabajo de Telesantiago. Canal Telesantiago, la imagen del amor, a quien le damos este agradecimiento particular en cabeza del Padre Justiniano y también de todo ese equipo de trabajo que han asumido realmente con amor, con alegría, con responsabilidad este compromiso. Le pido a todas las personas que sintonicen este canal, que es unas enseñanzas muy hermosas, son las maravillas de Dios que hace con nosotros. Desde sus casas, un aplauso para los miembros de Telesantiago. Telesantiago. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos, y a mi padre y madre que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Bien, hermanos y hermanas, gracias a todos los televidentes que hacen llegar sus comentarios y se unen a nosotros ante nuestros temas y la reflexión que queremos hacer. Por eso les agradezco una vez más a todos los que están siempre en sintonía con nuestro programa y con nuestro canal. Quiero saludar en primera instancia a Luz Caro, que nos hace llegar su mensajito a esta hora de la tarde y nos dice: me duele y me cuestiona de la sociedad la incomprensión, la intolerancia, la falta de perdón. Eso cuestiono a esta sociedad y le pido a Dios
que renueve y llene sus corazones de amor para que puedan perdonar. Qué lindo. Sin embargo, una vez más, quiero invitar a Luz y a todos para que nosotros hagamos parte una vez más de esa sociedad. Es decir, que podamos perdonar, que hagamos, que nosotros nos sintamos responsables sobre ese ejercicio social que necesitamos hacer, esa acción social del perdón, de la reconciliación, de la solidaridad, etcétera, de la vida axiológica, es decir, la vida de los valores que necesitamos cada vez más cultivar en nuestros ambientes y en nuestras comunidades. Entonces, muchas gracias, Luz, por su compartir, por su idea, porque pues nos lleva una vez más a saber que muchos nos cuestionamos lo mismo que tú. También quiero saludar a Ana Ochoa Viasús, a ella un abrazo fraterno, y nos dice: le cuestiono a esta sociedad la falta de amor propio, el no saber perdonar de corazón, vivir vidas que no les corresponden, no amar a nuestros hermanos a pesar de sus diferencias o creencias. Le pido a Dios que tenga misericordia de este mundo lleno de tanta maldad y de falta de amor. Gracias, Anita, por su mensaje tan bondadoso y que llega a través de nuestro canal a tantas familias y a tantas personas. Como les decía, compartimos esos mismos sentimientos de preocupación, de dolor, de tristeza, pero ante todo compartimos esos deseos y anhelos de esperanza, de fe y ante todo de entereza para hacer lo que nos corresponde a nosotros. De la misma manera, quiero saludar, me hace llegar un mensajito mi querida hermana Diana Suesca. Ella me dice aquí: hermano, lo que más me cuestiona de esta sociedad es la indiferencia. Tienes razón. La falta de sentido común, el vacío de los corazones y la ignorancia de algunos cuantos que lamentablemente pareciera que fueran muchos, porque como que hacen más ruido que los que hacemos el bien. En otras palabras, es también una invitación para los que somos buenos, para que los que luchamos por construir esa sociedad, que hagamos más ruido en el bien, que hagamos más ruido ante los que queremos una sociedad distinta, porque los que están haciendo el mal nos están ganando en hacer ruido. Es decir, ellos están protestando o están muchas veces rompiendo y nos estamos destruyendo, y muchas veces nosotros pues no estamos también aportando con nuestra voz, con nuestra palabra, y de pronto, como les decía, nos podemos estar quedando solo en señalar. A su vez, ella nos dice, Diana nos dice: le pido a Dios que perdone al mundo, a la sociedad, al mundo entero, porque no sabe lo que hace. ¿Vea? Pues citas tú ahí esta frase tan bella del Señor en el momento en el cual están taladrando sus manos y sus pies. En medio de ese dolor, no se concibe cómo son capaces de hacerlo, y entonces pide perdón por sus verdugos. Qué lindo que tengamos en cuenta estos mensajitos. Vuelvo y los invito para que compartan con nosotros sus opiniones y una vez más nos digan qué es lo que les cuestiona de su sociedad y qué le piden a Dios para su sociedad. Bueno, ¿y qué es esa sociedad, como les decía anteriormente? Sociedad es un término latino que nos dice en las diferentes fuentes que pude encontrar, que describe un grupo de individuos, la reunión de seres humanos, de personas humanas. Entonces conforman una sociedad, pero a su vez una sociedad se convierte en una comunidad porque tiene la capacidad de comunicar lo que piensa, lo que es, y construye como comunidad una nueva sociedad. Por eso esa sociedad tiene muchas comunidades, mis queridos hermanos, pero somos una sociedad humana, somos todos seres humanos, y por eso es importante recordarle al mundo y recordarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras nuevas generaciones, a nuestros abuelos, que somos uno por ser seres humanos
independientemente de cómo pensemos, cómo creamos, en el contexto en el que vivamos o los estatus sociales que podamos tener. Bien, hermanos, por eso es tan bello saber que necesitamos ante todo darnos cuenta que somos sociedad. Y ese término latino, como les decía anteriormente, hace referencia viene del término societas, que significa un concepto particular para hablar de la agrupación de individuos. Pero ese societas va unido también al sufijo dad, que es tas. Significa que hay una cualidad en esos individuos. ¿Cuál es la cualidad? Que son capaces de comunicarse, como les decía anteriormente, y que tienen la capacidad de interactuar sus ideas y de construirse unos a otros. Aquello que le llamamos el tejido social, porque ese tejido social construye y nosotros vamos tejiendo vidas humanas y vamos tejiendo un mejor futuro para nuestras nuevas generaciones. Pues hermanos, esa sociedad viene también de socius, otro término latino que significa socio, que significa una vez más estar ligado a alguien, ser colega de alguien, hacer parte de la vida del otro. Sociedad, socios. Nosotros somos socios en este mismo mundo y nosotros necesitamos una vez más recordarnos eso los unos a los otros, que sociedades, que estamos en un mismo mundo, que somos una reunión de individuos, pero que tenemos la capacidad de comunicarnos, de construir un tejido social, que somos capaces de ser socios. No somos enemigos, no somos, por más que seamos de distinta raza, no somos enemigos, somos de una misma naturaleza que es la naturaleza humana. Es importante recordarlo hoy, es importante recordárselo a aquellos que tienen odio contra su hermano y a aquellos que produjeron esa herida a su hermano, aquellos que no les importó el dolor del otro, no les importó que la vida del otro era importante, que era fundamental, que era un valor absoluto, y entonces se olvidaron de ser sociedad. Pues bien, hermanos, nosotros ante todo tenemos que saber que como individuos y miembros de esta sociedad tenemos que cultivar una vez más esa comunicación, esa cooperación, esa capacidad de saber que nos necesitamos unos a los otros. Y como lo decía antes, nadie es autosuficiente, nadie. ¿Qué más podemos decir que es la sociedad? Un sistema organizado que se divide en comunidades que buscan relacionarse de una manera asertiva y establecen un conjunto de comunicación constructiva. Y entonces por eso no entendemos si en algún momento por qué los niños son indiferentes ante los problemas sociales, o los jóvenes de pronto porque son indiferentes, o por qué los adultos no hacen o no hacemos nada, o por qué los gobernantes no están haciendo algo por nuestra sociedad. Somos un conjunto, una vez más, de personas que necesitamos luchar por fortalecer una relación que construye, que edifica, que sana. Queremos que Dios nos retiña hoy una vez más eso. Necesitamos que Dios le retiña a su creación y a su criatura, el ser humano, que somos una sociedad, que somos un conjunto de seres humanos. Porque hay sociedades de animales, sí, hay sociedad animal, claro que sí, y entonces en su diversidad tan bella que tiene la fauna. Pero nosotros, al contrario, o mejor, para perfeccionar esa sociedad, somos seres humanos en esa misma integridad biológica, de esa misma integridad que tenemos como seres racionales, como seres sensibles, como seres cognitivos, como seres sensoriales. Y por eso somos una sociedad humana. Humanos, hermanos, humanos. Necesitamos recordar que somos humanos. Y qué lindo que nosotros nos demos cuenta de eso. Pues bien,
mis queridos hermanos y hermanas, tratando de adentrarnos una vez más en esa definición de sociedad, tendríamos que preguntarnos cómo se identifica esa sociedad. ¿Cómo sabemos que esa sociedad la componemos seres humanos y cómo identificamos que el otro es un ser humano? Pues primero, nosotros nos damos cuenta que el otro es un ser humano porque nos identificamos biológicamente. Porque nosotros hemos sido creados y hemos manado de un vientre materno y tenemos extremidades similares. Tenemos una cabeza, un tronco, unas extremidades superiores e inferiores, y entonces biológicamente nos damos cuenta que somos seres humanos, que hay un ser humano y que la manera fundamental de identificar la biología del ser humano, que es aquel que construye la sociedad, pues es identificando la hermosura del vientre materno. Ahí se empieza a gestar no solamente cada individuo, sino se gesta la sociedad. Y si una sociedad no respeta el vientre materno, entonces ahí ya empezamos mal, porque no identificamos que esa sociedad precisamente se descubre por medio de la biología propia de la raza humana. En segundo lugar, esta sociedad se identifica moralmente por medio de la igualdad y por medio de la dignidad de cada ser humano. Nosotros buscamos igualdad, pero ¿igualdad de qué? ¿Solamente de condiciones económicas? ¿Solamente? ¿Y por qué no buscamos también la igualdad en el respeto a la vida, en el respeto al bien ajeno? ¿Por qué no buscamos también la igualdad sabiendo que si a mí me permitieron nacer, ese niño, ese bebé, esa niña merece también ser cuidado, cuidada y merece nacer? Y por eso es importante que desde la moralidad nosotros identifiquemos a esa sociedad como un signo de igualdad y como un signo de dignidad. En otras palabras, desde el vientre materno también nos ha sido dado algo que le llamamos la conciencia moral, que nos lleva a identificar lo que vale una vida, lo que vale la existencia humana. En tercer lugar, esa sociedad se manifiesta también por la capacidad del raciocinio que tiene el ser humano. Tenemos una capacidad cognitiva y somos seres racionales. La filosofía nos ha dado a conocer que el ser humano es un animal racional, pero entonces como racional aprende a entender lógicamente lo que existe en el mundo. Entonces capta información, pero no solamente la capta y la memoriza, la analiza, la cuestiona, hace un análisis crítico. Y aquí empezamos también a ver que pareciera que nuestra sociedad está careciendo de un análisis crítico, de una capacidad de criticidad, sino que tragamos entero y entonces nos masificamos y nos destruimos y simplemente grabamos imágenes, grabamos algunas ideologías y nos unimos a eso, pero no sabemos por qué, para qué y qué hay de fondo. Esta sociedad necesita darse cuenta que tiene una razón, que necesita desarrollar de nuevo su capacidad racional de análisis y de criticidad. Pero también esta sociedad se manifiesta emocionalmente, tiene una capacidad emocional. Y entonces nos alegramos, nos entristecemos, nos entusiasmamos y nos cuestionamos y nos entristecemos. Y tenemos que identificar que el otro ser humano también tiene esas emociones. Y entonces también se eriza, se alegra, sonríe, se entristece y entonces llora. Y por eso es una sociedad sintiente. Un ser humano cuando se le pellizca y se le golpea a un niño le duele a esta sociedad. Cuando muere un niño, cuando muere un joven, cuando se destruye la vida, ahí duele. Y entonces pareciera que actuáramos como piedras, se nos convierte en un corazón de piedra. Pues hermanos, luchemos porque nosotros ante todo sepamos que esta sociedad es emocional. Y también esta sociedad tiene la capacidad de expresarse culturalmente. Tenemos diversas maneras de expresarnos
Y entonces nos expresamos por la música, por las tradiciones religiosas, culturales, por las actitudes, por los aprendizajes, por los conocimientos, y tenemos contextos diferentes, pero es una sociedad humana que se expresa distinto. A eso se le llama cultura. Y por eso nosotros tenemos es que saber identificar la manera como el otro se expresa. Pero eso sí también, la cultura tiene que ser constructora de sociedad. Porque de pronto pueden crecer culturas que lo que hacen es destruir a otras sociedades, o mejor, a otras comunidades, o destruye esa misma sociedad. En otras palabras, yo quiero expresarme culturalmente, pero quiero expresarme con el sentido de construcción social, no de destrucción social. Yo no puedo decirle al otro que respete simplemente mi expresión porque tengo derecho a expresarme libremente, pero si yo me estoy expresando para destruir al otro, para romper al otro, para quitarle la libertad, para humillarlo, no es una libre expresión. La libre expresión como sentido y derecho humano tiene que ser constructora de sociedad. De lo contrario, va a ser una manipulación del lenguaje y al contrario va a ser un lenguaje destructivo, que desecha, que desprecia. Entonces, por eso esta sociedad también tiene que aprender a identificar cómo se expresa en sus diversas comunidades, tolerar las culturas y enriquecernos culturalmente, pero a su vez transformar la cultura para construir la sociedad. Y a su vez, esta sociedad nosotros la identificamos como una sociedad trascendente. Es decir, que el ser humano es capaz en comunidad de trascender. Significa que somos capaces de ver más allá de nuestras propias narices y de nuestros propios sentidos, que el ser humano es capaz de darse cuenta que esto no le pertenece, sino que es un administrador y aquel que cuida. Quiere decir que la semilla del hombre y de la mujer, cuando crean milagrosamente la vida humana, el cuerpo humano, esas semillas brotan de algo que son más grande que ese hombre y esa mujer. Es decir, que vienen de Dios, que vienen de un ser superior, que vienen de una bella naturaleza que necesitamos cuidar, pero ante todo identificar. Somos naturaleza, y cuando yo entiendo una naturaleza como algo que se me fue dado, yo la cuido, no la destruyo. Y por eso somos seres trascendentes. Contemplamos y nos admiramos ante lo que ocurre en la naturaleza. Al escuchar cantar los pajaritos, al ver el lirio florecer, al ver el sol una vez más cómo nos encanta con su luz, al ver la hermosura de la luna, al ver la belleza de las flores, la hermosura de cómo se gesta la vida, entonces vemos que nos sorprendemos y que nos asombramos y buscamos a Dios y elevamos nuestras manos a nuestro Dios, a ese ser superior, para darle gracias por aquello que no nos pertenece y que sabíamos que había algo más grande que nosotros mismos. De esa manera necesitamos redescubrir la sociedad. Necesitamos retener esto en la mente y en el corazón de esas nuevas generaciones. Pero bueno, también tendríamos que mirar cómo esa sociedad necesita ir desarrollando diversas dimensiones para que vuelva a ser lo que era. Necesitamos decirle a esta sociedad que está olvidando unas dimensiones fundamentales para saber vivir en comunidad. ¿Cuáles son esas dimensiones? Primera, la dimensión antropológica. Recordarle a esta sociedad que somos seres humanos. Recordarle a esta sociedad que un ser humano no solamente es cuerpo, sino también es alma, pero a su vez recordarle que los seres humanos, como lo decía antes, sienten, que los seres humanos se transforman, que los seres humanos construyen. Recordarle a esta sociedad la dimensión antropológica, que somos personas, seres humanos. Qué lindo volverle una vez más a decir a esta sociedad que el otro es semejante a él como Dios lo dispuso. Somos imagen y semejanza de Dios, es decir, que nos ha dado la capacidad de entender la belleza del mundo, la belleza del amor. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de eso. La otra dimensión importante en la sociedad es la dimensión sociológica. Significa, de esta dimensión antropológica se van a desprender estas otras dimensiones. Significa que el ser humano necesita redescubrir su dimensión sociológica
porque tiene que descubrir la otredad. Es decir, que aquí hay otro. Y aquí en este estudio está Rafael conmigo y está el otro ahí. Y yo necesito que Rafael me ayude en este sentido para que salga bien la imagen, y lo mismo Diego. Yo necesito del otro. La dimensión social es importantísima porque necesito redescubrir al otro. El otro hace parte de mi vida. La otredad hace parte de la capacidad racional que tiene el ser humano para poder descubrir que hay otro que no soy yo, pero a su vez hay otro que necesitaría que yo sintiera como él. En tercera instancia, la dimensión pedagógica. Es un ser humano que hace parte de esta sociedad y que aprende y enseña. Tiene la capacidad de aprender. Y entonces aparece la tolerancia. Tenme paciencia si no aprendo rápido, pero también ten paciencia para enseñarme. Es una dimensión hermosísima de un continuo aprendizaje y también un continuo desaprendizaje, como necesitaríamos ahorita hablarlo en las pedagogías actuales, porque hay muchas cosas que en algún momento no estuvieron bien y las aprendimos entonces mal, y por eso se ven resultados que no quisiéramos ver. Esta es una dimensión de la pedagógica que necesitamos recuperar en nuestra sociedad. Continuamente necesitamos aprender y necesitamos dejarnos enseñar, pero continuamente con la humildad necesitamos aprender humildemente y enseñar humildemente. También la dimensión que aparece en la sociedad es la dimensión comunicativa, y nosotros somos capaces de comunicarnos. Y aquí entonces ya me están diciendo que hay mensajes de interés y significa que me están comunicando algo, hermanos. Y es importante que nos comuniquemos. Hay un problema grande y hay una fragmentación ahí, una ruptura en la comunicación. No nos estamos sabiendo comunicar, nos estamos malinterpretando y no nos estamos expresando de una manera asertiva, de una manera clara, de una manera inteligente. Entonces tenemos frágil esta dimensión comunicativa en la sociedad. Simplemente necesitamos aprender a escuchar para saber expresar. También otra dimensión, antes de irnos para nuestros mensajes de interés, es la dimensión política. El ser humano tiene que redescubrir en esta sociedad, y esta sociedad le tiene que enseñar a elegir y a decidir. A elegir lo que es bueno para él, lo que construye, como lo hemos dicho, a elegir eso y a decidir correctamente. Si no sabemos elegir, no decidimos de una manera correcta y entonces nos destruimos. Y a su vez me quedan aquí tres dimensiones que solamente las menciono a grosso modo. La dimensión económica, como administradores de los bienes que no son nuestros sino nos pusieron a cuidar, y que nosotros por eso debemos saber que el dinero y los bienes económicos no son un fin, son un medio, y a esta sociedad se le olvidó, porque el dinero empezó a ser un fin, mas no un medio de construcción. Y la dimensión afectiva, como filiación de padres a hijos, de hijos a padres, como eros entre hombre y mujer, que se aman, que se respetan, que cuidan su sexualidad, que aman la familia, y que de esa familia que se construye entre hombre y mujer brotan los hijitos. Por eso hace parte de la naturaleza, hermanos. Esto no es una ideología, esto hace parte de la naturaleza, clara y concreta. Esta es una verdad propia que necesitamos recordarle a esta sociedad. Ese amor tan bello del afecto que es el eros, de esa atracción bella y respetuosa entre hombre y mujer, pero a su vez el amor del ágape, el amor que edifica las amistades, el amor que es sincero, el amor que edifica. Es un amor ágape que necesitamos entregarlo sin fingimiento y con generosidad. Eso necesitamos recordarle cada vez más a esta sociedad. Y por último, la dimensión ética. Entonces ahí cuando ustedes hablan de los valores, y entonces ahí cuando ustedes hablan que carecemos del sentido del valor y entonces estamos perdiendo ese sentido, ahí es cuando nosotros necesitamos recordarle a esta sociedad cuánto necesita de los valores, de una formación ética. Estamos sacando la ética de los claustros universitarios, de los colegios, de las escuelas. Pues bien, hermanos, estas dimensiones que sean un reteñir a esta sociedad. Vamos a otros mensajitos y váyanlo reflexionando y sigamos orando por nuestra sociedad y haciendo hincapié en esto que tanto necesitamos. Ya regresamos.
Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Seguimos detrás de los criminales que asesinan y amenazan a nuestros jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ayúdenos a capturar a del ELN, Neftalí Riascos, alias Marcos Pacífico, Gabriel Yepes Mejía, alias Alberto, Jorge Bernardo Villa, alias El Calvo. De las disidencias de las FARC, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, José Ernesto Rivas. De los Caparros, Emiliano Alcides Osorio, alias Caín. De los Pelusos, Nelfer Carrascal, alias Vallenato. Son 30 asesinos de nuestros jóvenes y líderes sociales. Llame a la línea 317-896-5777 y denuncie. Se garantiza total reserva sobre su identidad. Son más de 21.000 millones de pesos en recompensas. Su información salva vidas. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos y en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Diseñar, imprimir y comercializar productos editoriales con criterio ético y empresarial, atendiendo eficientemente las necesidades de los clientes, es la misión de Grafiboy. Grafiboy en Tunja, Avenida Colón número 2242, pasos arriba de la Secretaría de Salud. Creatividad y tecnología en artes gráficas. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Bien, seguimos llenos de ese apasionamiento y de amor por nuestra sociedad. Yo quiero una vez más que usted haga parte de esto que es tan bello, que es construir la sociedad que tanto espera de usted. Usted como papá, como mamá, como hijo, como profesional, es un ladrillo extraordinario, si podemos llamarlo de esa manera, en esta construcción social, en esta bella casa que nos cobija a todos, nuestra casa común, como lo dijera el Papa Francisco en Laudato Si. Tenemos que cuidar nuestra casa común. Y esa casa común somos nosotros también, somos común. Quiero también aprovechar para saludar a Griselda Galindo y nos dice que a esta sociedad le falta fe. Me cuestiona la falta de fe, el estar alejados de Dios. Todo esto los lleva a obrar mal. Sus corazones están llenos de odio, rencor y muchas heridas que desde el vientre de las madres quedaron en su corazón. Falta de amor, falta de perdón. Muchas gracias, Griselda, por tu gran mensaje que nos
nos aporta, nos construye. A su vez, saludo a Andrea Campos, nos dice que le cuestiona a esta sociedad la falta de empatía, nos hemos vuelto tan insensibles e inhumanos, le pido a Dios que nos ayude a volver los ojos a Él. Gracias, Andrea, y así lo pedimos al Señor. También saludo a Claudia Molano, nos dice ella que le cuestiona a esta sociedad la juventud, y le cuestiona esta juventud porque vive alejada de Dios, se ha convertido en Dios de sí misma y muchas veces consumidos por un mundo de libertinaje. Gracias, Claudia, por tu aporte. Seguimos orando por muchos jóvenes, que por supuesto no podemos generalizarlo y nunca lo haremos, sino que hay algunos que hacen quedar de pronto mal a la juventud y que al contrario pues necesitarían ser, una vez más, recuperar qué tan buenos y bellos instrumentos ha hecho Dios en ellos. Por eso qué lindo poder motivar a la juventud como constructores de sociedad. Constructores, no destructores de sociedad. Y solamente yo puedo ser destructor cuando guardo el bien en mi corazón, en mi mente y en mis obras. Así que, en otras palabras, cuando yo tengo a Dios en mi corazón, puedo ser constructor de sociedad. Quiero saludar también a mi otra hermana, Yolima Suesca. También ella nos dice que se cuestiona de esta sociedad, jóvenes sin horizonte, sumergidos en el mundo perdido de la tecnología, de las drogas, de los vicios, que los aleja cada vez más de una realidad, a su vez del dolor y del sufrimiento del otro. Los jóvenes en su mayoría no tienen amor por Dios, por lo cual pierden la esperanza y no encuentran sentido a su vida. Muchas gracias, mi querida hermanita, por este aporte tan valioso, y por eso, como les decía antes, necesitamos seguir orando por estas nuevas generaciones constructoras de sociedad. Y saludo también a Ana María Medina. Ella nos dice: falta temor de Dios, hay hipocresía en las acciones de la humanidad, en las acciones de la humanidad. Se predica pero no se aplica. Me preocupa que tenemos muchas cosas por hacer en la tierra, pero estamos concentrados en ámbitos del egoísmo. Yo, solamente yo, sin contar con el mundo, sin contar en el mundo del materialismo y consumismo que agobia y se convierte en idólatra al ser humano. Muchas gracias, Ana María, porque son aspectos muy importantes que lamentablemente vemos en nuestra sociedad y que efectivamente nos hacen muchísimo daño, nos está haciendo mucho daño, pues precisamente todas estas visiones erradas de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Qué nos pide el Señor? Y yo por eso quiero tomar también unos textos rápidamente para que ustedes los tengan en su corazón. ¿Cuál es la labor del cristiano ante esta sociedad que nos cuestiona, pero que también hemos descifrado y hemos querido entender mejor a la luz de lo que hemos dicho antes, cómo se identifica y lo que esa sociedad es? Y quiero fundamentalmente hacer referencia a este texto, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué la salarán? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Qué lindo texto. Somos sal y luz del mundo. Pues bien, hermanos, aquí yo tengo varios textos, pero pues el tiempo no nos da para darlos a conocer. Solo nosotros tenemos que saber que somos miembros de Cristo el Señor y que este mundo necesita el cristianismo y necesita a los católicos valientes, y que somos sal y luz del mundo, y que a su vez tenemos que saber que hacemos parte de la ciudadanía que el Señor nos prepara en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos. Nosotros somos de Dios.
y la Jerusalén celestial nos espera. Mientras tanto, nos alegramos cantando para culminar nuestro programa y le damos gracias a Dios por la oportunidad de reflexionar sobre nuestra sociedad, pero que nos ayude a nosotros, los cristianos católicos, a construir una nueva sociedad empezando por nuestras familias. Triala, triala, lara, el que canta alegría hallará. Triala, larí, el que calla no sabe vivir. Triala, triala, lara, cantaré aunque tenga pensar, porque cantando la vida se tornará feliz. Cantan las flores de mayo cuando las recrea el sol, canta el clavel en verano al compás del labrador, canta la luna de noche en la inmensidad, canta el ciprés del otoño y este es su cantar. Hombre que vas tras la felicidad, sin ver tranquilidad jamás. Canta la canción hermosa con la tónica famosa que te brinda la alegría del corazón. Hombre que vas tras la felicidad, sin ver tranquilidad jamás. Canta la canción hermosa con la tónica famosa que le brinda la alegría del corazón. Bendice, Señor, nuestra oración. Danos siempre la alegría de construir esta sociedad. Y le pedimos a la Virgencita que bendiga una vez más a la sociedad a la cual pertenecemos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación de todos los pueblos. Sabes de qué tenemos necesidad en nuestra sociedad y estamos seguros que proveerás, que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor construya una bella melodía en nuestra sociedad por medio de nosotros. Que Dios los bendiga y gracias por su compañía. Has hecho la poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos y a mi Padre